Ministra, nuevamente bienvenida aquí a esta subcomisión. Decíamos que le agradecemos a usted y a los citados por hacerse presentes, ya que es su deber cuando los citamos, pero sobre todo porque esta comisión consideramos que es de las más sensibles para los colombianos. Cada decisión que tomamos acá afecta de manera directa la vida de cualquier colombiano en materia de vivienda, de salud, de pensión. Y por eso pues esta comisión es tan social y tenemos un compromiso tan grande junto con mis compañeros, los senadores que tenemos asiento en esta comisión. Miren, yo creo que el tema de vivienda definitivamente pues ha causado mucha incertidumbre para todos los sectores, para el ciudadano que inició su proyecto, para la constructora, para los empleos, como nos enseñaba ahora la senadora. Todo lo que puede generar, pero también entendemos preocupaciones, ministra, como las que usted ha manifestado en los medios, de que los subsidios realmente lleguen a las personas que lo necesitan. Y en este sentido, yo sí quisiera que podamos a través de este debate, ojalá sacar una línea donde haya un proceso de transición. Desde luego tienen que haber cambios y yo pienso que ninguno nos oponemos a esos para que los procesos sean transparentes, para las garantías del ciudadano, del mismo constructor, pero debe haber un proceso de transición porque hay un grupo de colombianos bastante amplio que no puede salir afectado de un día para otro con un cambio que se implemente, ¿cierto? Es como las normas de juego, por así decirlo. Uno inicia con unas normas y espera que esas pues se le cumplan, más cuando estamos hablando de casos tan sensibles, donde yo llevo pagando una cuota inicial 3, 5 años, creo que nos decía ahora la invitada, la senadora Nadia, y que al momento que va a recibir mi apartamento no puedo porque me faltan los 30 millones del subsidio, pero yo tampoco tengo de dónde darlos y la constructora tampoco pues me va a entregar el inmueble por no completar ese pago. Y en este sentido hay algo importante a resaltar de los programas de subsidio que se venían manejando como Mi Casa Ya. Yo creo que los mismos invitados que han hablado lo pueden confirmar, y es la cultura de ahorro que se empezó a generar. Ahorrar, como muchas de las cosas en la vida, son de cultura, de educación, de enseñar al ciudadano a hacerlo, y nosotros en Colombia en eso tenemos un déficit muy grande, presidente, en ahorro para todo, no nos programamos, vamos casi que al gasto, ¿no? Esto generó este programa que hubiese una cultura de ahorro. Realmente el colombiano que iniciaba su proceso de vivienda empezó a esforzarse por tener una cuota mensual, por ajustarse en sus gastos para el día de mañana poder tener una casa. Es decir, que no solo era una cultura de ahorro programado, sino con un objetivo muy loable, que es tener una vivienda para ellos y posteriormente para sus hijos o para sus padres. Entonces, esa oportunidad de acceder a vivienda no la podemos desmejorar bajo ningún sentido. Por supuesto hay que hacer cambios y creo que son loables y eso merece toda la revisión del caso, pero no pueden desestimular ni desincentivar ni el ahorro, ni el obtener vivienda, ni el construir viviendas, porque todos sabemos, y para nadie es un secreto, no solo para los economistas, sino que todos sabemos que el sector de la construcción siempre es el que dinamiza las economías, y cuando el sector de la construcción cae, es lo primero que genera una crisis económica en un impacto de porcentaje muy alto en un país. Eso se ha visto en diferentes países del mundo, incluso de Europa. Por eso, ministra, yo quisiera dejar unos puntos sobre la mesa, y es que hagamos un llamado a ese diálogo social, que podamos concertar. Y hoy, escuchando acá de primera mano con nuestros invitados la realidad que conocemos, pues es importante que aquel grupo de colombianos que venía con esas reglas les podamos garantizar que ellos, cumpliendo los requisitos que en ese momento se les dijo que los han cumplido, puedan acceder a su vivienda, y que en ese régimen de transición se hagan los cambios correspondientes. Yo tengo digamos, como un sentir personal, puede que esté equivocada. A mí el Sisbén, pues me parece digamos que es una buena estrategia, pero la realidad, y lo decía ahora la senadora Norma, es que en la región los ciudadanos nos dicen, me subieron la categoría
porque los que me están entrevistando son los del alcalde que no apoyamos y ellos saben que yo soy líder de X partido que no apoyamos. No me lo han dicho de mi partido solamente, sino de los diferentes partidos, que yo creo que es una de las grandes preocupaciones que acá en una conversación privada entre nosotros comentábamos con la salud, y es que con todos los temas donde se politice a nivel local, pues es muy difícil garantizarle los derechos a los colombianos, tienen que ser procesos muy transparentes. Entonces, esa es una de las preocupaciones que yo tengo y esa metodología, aunque es un instrumento importante, digamos, hay personas, y he tenido casos personalmente, que su categoría ha quedado más alta y han perdido beneficios, personas en pobreza extrema que necesitan hasta acceder a un comedor comunitario y lo han perdido por una mala categorización o clasificación dentro del SISBEN. Ahora, ¿cuánto más puede pasar con el acceso a viviendas? Entonces, sería bueno que hasta que no contemos con una caracterización plena de las poblaciones, podamos buscar ese punto intermedio, porque lo que le digo, ministra, reitero y aceptamos, lo decía ahora la senadora Marta Peralta, hay que revisar que definitivamente los subsidios lleguen a quienes sí lo necesitan, pero no necesariamente son los que están en el SISBEN, por eso digo, es un sentir personal, porque hay personas que se ganan 2 o 3 salarios mínimos que no hacen parte del SISBEN, ¿cierto? Que todavía no están categorizadas, además pues por el déficit que tenemos de encuestadores, pero que sí cumplen con ese requisito de no superar unos ingresos para poder acceder a esos subsidios. Entonces, yo le propongo, ministra, que busquemos una fórmula intermedia. Uno, el régimen de transición. Para quienes venían con unas normas les podamos garantizar y para quienes vienen cumplan con esos requisitos de depuración que usted quiere implementar y que yo pues en nombre del partido Mira estamos totalmente de acuerdo en que se revise para quienes sí puede ser. Y dos, que en ese nuevo proceso podamos revisar y buscar una fórmula, tal vez con el DPS, que no sea solo el SISBEN, sino que sea uno o el otro, porque de aquí a que categoricemos y se aplique la encuesta a todos los colombianos y con las dificultades que sabemos de las regiones, pues el sector inmobiliario de pronto se nos va a quedar quieto. Ya vemos que hay constructoras y Camacol nos ha dicho, tenemos paralizados proyectos que ya teníamos, terrenos que ya estaban listos. Entonces, que no desincentivemos esto para no generar una desaceleración en la parte económica del país, sino que busquemos como una fórmula conjunta que nos dé como 2 opciones, pero sí garantizando esa transparencia en la asignación de recursos. Eso es como lo que yo le quería dejar sobre la mesa, ministra, reiterando el agradecimiento. Yo creo que con esas 2 cosas, más todo obviamente lo que han aportado los compañeros, pero creo que son 2 puntos al punto, digamos, y claves con los que podríamos concertar unas soluciones para este proceso que estamos viviendo frente a los subsidios. Por último, ministra, no tiene que ver con este debate, pero la tengo que aprovechar, que está aquí en nuestra comisión. Nosotros en el año 2022 en este Congreso apoyamos la ley 2202, que es una ley para colombianos residentes en el exterior. Yo personalmente fui la que impulsó el programa del Fondo Nacional del Ahorro Mi Casa en Colombia, que le permitió a los colombianos residentes en el exterior y que les permite hacer un ahorro programado para comprar su casa aquí en Colombia, accediendo a créditos hipotecarios en Colombia con certificados laborales de sus países de acogida o residencia. Ese programa lo impulsamos mucho de 2014 a 2018, desafortunadamente creo que ha faltado allí una estrategia de comunicación porque es un segmento, un nicho de una población que no estamos sabiendo aprovechar para que inviertan sus remesas en el país, para que las remesas no se vayan solo en el diario, sino que se inviertan, pero en esta ley puntualmente quedó consignado por el entonces representante a la Cámara que buscáramos una fórmula donde colombianos que cumplieran con ciertos requisitos, ¿cierto? Ahí no los dice, tienen que estar estipulados por el ministerio, también pudieran acceder a subsidios. No es una tarea fácil, porque nosotros lo intentamos durante 4 años y cuando veíamos lo que el colombiano en el exterior ganaba en la moneda extranjera, con la tasa de cambio superaba los salarios mínimos para acceder a un subsidio. Pero de pronto hay quienes
puedan llegarlo a cumplir y habría que buscar la fórmula. No es inmediato porque tenemos plazo de 2 años para implementarlo, es decir, hasta mayo de 2024, pero se lo quiero dejar sobre la mesa, ministra, el tema de vivienda para colombianos residentes en el exterior y sus familias en Colombia en esas 2 vías. 1, inversión de remesas y 2, revisar la posible fórmula para que en algunos casos puedan llegar a aplicar a un subsidio. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. Gracias.